Hola, bienvenidos a la exposición del cartel Potencial Eléctrico. Yo soy estudiante de la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Escuela de Estudios Superiores de Jalostoc, y actualmente curso el tercer semestre de la Ingeniería Química. Mi nombre es Ingrid Beatriz Díaz García y a partir de este momento durante la exposición quedo a sus órdenes. Comenzaré diciendo que el potencial eléctrico en un punto del espacio es una magnitud escalar que nos permite obtener una medida del campo eléctrico en dicho punto a través de la energía potencial electrostática que adquiriría una carga si la situásemos en ese punto. Ya que la energía potencial es una cantidad escalar, el potencial eléctrico también es una cantidad escalar. Para una posición conocida de la carga de prueba en un campo, el sistema carga-campo tiene una energía potencial que será representada por U, relativa a la configuración del sistema definido como U es igual a 0. Al dividir la energía potencial, o sea nuestra U, entre la carga de prueba, que la vamos a poner como Q0, obtienes una cantidad física que depende de la distribución de la carga fuente y tiene un valor en cada uno de los puntos del campo eléctrico. Esta cantidad se conoce como potencial eléctrico o simplemente potencial, representado por V. Como se puede apreciar en la fotografía, nos dice que los procesos que suceden durante las tormentas eléctricas generan grandes diferencias de potencial eléctrico entre una nube y la Tierra. El resultado son las descargas eléctricas conocidas como relámpagos, tal como se puede apreciar en la foto de Tucson, Arizona. Cabe mencionar que la diferencia de potencial no debe confundirse con la diferencia en energía potencial. La diferencia de potencial entre dos puntos, por ejemplo A y B, depende solo de la distribución de la carga fuente, mientras que la diferencia en energía potencial existe solo si se desplaza una carga de prueba entre dos puntos. Si un agente externo traslada una carga de prueba de A a B sin modificar la energía cinética de esta, el agente realiza un trabajo que modifica la energía potencial del sistema. W es igual a delta de U. Imagine una carga Q arbitraria localizada en un campo eléctrico. Digamos que el trabajo consumido por un agente externo al desplazar una carga Q a través de un campo eléctrico con una velocidad es constante. Entonces, W, que será nuestro trabajo, será igual a Q por delta de V. Ya que el potencial eléctrico es una medida de la energía potencial por unidad de carga, la unidad del Sistema Internacional, tanto de potencial eléctrico como de la diferencia de potencial, es joules por cada coulomb, que se define como volt, V. Nos dice que un volt es igual a 1 joule por coulomb. Es decir, que se deberá realizar 1 joule de trabajo para trasladar un coulomb de carga a causa de una diferencia de potencial de 1 volt. Nuestras ecuaciones anteriores son válidas en todos los campos eléctricos, sean uniformes o variables, pero si son en un campo uniforme, se simplifican. Supongamos que tenemos un campo eléctrico uniforme dirigido a lo largo de un eje negativo Y. Luego, calculemos la diferencia de potencial entre dos puntos A y B separados por una distancia de S, que va a ser igual a D, donde S es paralela a la línea del campo. Entonces tenemos que nuestro potencial eléctrico de B menos nuestro potencial eléctrico de A es igual a delta de potencial eléctrico menos nuestra integral del punto B al punto A, o de A a B más bien, de E por ds, que va a ser igual a nuestra menos integral de A a B de E coseno a la 0 por ds, que va a ser igual a nuestra menos integral de A a B de E por ds, porque E es constante y puedes retirarla de la integral, lo que nos lleva a que nuestra delta de potencial eléctrico es igual a menos E de nuestra integral de A a B ds igual a menos E por D. En este caso, nuestro signo negativo indica que el potencial eléctrico en el punto B es inferior al del punto A, es decir, que nuestro potencial eléctrico de B
es menor al potencial eléctrico de A. Esto indica que las líneas de campo eléctrico siempre apuntan en dirección en la que disminuye el potencial eléctrico. También podemos decir que un sistema consistente de una carga positiva y un campo eléctrico pierde energía potencial eléctrica cuando la carga se mueve en la dirección del campo. Esto significa que un campo eléctrico realiza trabajo en una carga positiva cuando ésta se mueve en dirección del campo eléctrico. También ocurre que conforme una partícula con carga adquiere energía cinética, el sistema carga-campo pierde una cantidad igual de energía potencial. Esto no es sorprendente, ya que simplemente se está llevando a cabo la conservación de la energía mecánica en un sistema aislado. Sin embargo, si nuestra carga puntual es negativa, entonces el sistema formado por una carga negativa y un campo eléctrico adquiere una energía potencial eléctrica cuando la carga se mueve en la dirección del campo, o sea que ocurre lo contrario. Ahora consideremos un caso más general en el que una partícula con carga se mueve entre los puntos A y B en un campo eléctrico uniforme, en el cual el vector, representado por S, no es paralelo a las líneas de campo como en los ejemplos anteriores. Entonces, tendríamos que delta de potencial eléctrico es igual a nuestra menos integral del punto A a B de nuestra E por ds, que es igual a nuestra menos E por la integral de A a B de ds, que es igual a E por S, donde se reitera que E de la integral puede retirarse ya que es una constante. Y entonces quedaría que el cambio en la energía potencial del sistema carga-campo es igual a nuestra delta de U por Q, que es nuestra carga, por delta de potencial eléctrico, que sería igual a nuestra menos Q, que es nuestra carga, por E por S. Por último, se concluye que todos los puntos en un plano perpendicular a un campo eléctrico uniforme tienen el mismo potencial eléctrico. También que a cualquier superficie formada por una distribución continua de puntos con el mismo potencial eléctrico se le denomina superficie equipotencial. Las superficies equipotenciales de un campo eléctrico uniforme consisten en una familia de planos paralelos, todos ellos perpendiculares al campo. Para determinar el potencial eléctrico en un punto ubicado a una distancia r de la carga, se inicia con la expresión general para la diferencia de potencial entre B y A, que va a ser igual a nuestra menos integral de A a B de E por ds, donde A y B son los dos puntos arbitrarios. En cualquier punto en el espacio, el campo eléctrico a causa de la carga puntual es E, que es igual a K por Q sobre R al cuadrado por R, donde R es un vector unitario dirigido desde la carga hacia el punto. La cantidad E por ds puede expresarse como K por Q sobre R al cuadrado por R, que es nuestro vector unitario, por ds. En nuestra figura 25.7, la diferencia de potencial entre los puntos A y B a causa de una carga puntual Q depende solo de las coordenadas radiales RA y RB. Inicial y final. Los dos círculos discontinuos representan las intersecciones de las superficies equipotenciales esféricas. El campo producido por una carga puntual depende solo de las coordenadas radiales RA y RB. Por lo común, se elige la referencia de potencial eléctrico de una carga puntual de forma que sea V igual a 0 en RA igual a infinito. Con esta referencia, el potencial eléctrico establecido por una carga puntual a cualquier distancia r de la carga es igual a V por K por Q sobre R. La figura 25.8 nos muestra el potencial eléctrico en el plano alrededor de una simple carga positiva que está trazada sobre un eje vertical. La línea roja muestra la naturaleza 1 sobre R del potencial eléctrico como se observa en nuestras ecuaciones anteriores. Potencial eléctrico resultante de dos o más cargas puntuales se obtiene mediante la aplicación del principio de sobreposición, es decir, el potencial eléctrico total
en algún punto P debido a varias cargas puntuales es la suma de potenciales debido a las cargas individuales para un grupo de cargas puntuales y puede expresarse el potencial eléctrico total en P como potencial eléctrico es igual a K por la sumatoria de QI sobre RI, donde el potencial es otra vez igual a 0 en el infinito y RI es la distancia del punto PA a la carga QI. A continuación se muestra cómo calcular el valor del campo eléctrico en una región específica si el potencial eléctrico se conoce mediante la ecuación que expresa la diferencia de potencial dV entre dos puntos separados por una distancia ds, que nos dice que dV es igual a menos E por ds. Si el campo eléctrico tiene solo una componente E, entonces E por ds es igual a EX por dx. Por lo tanto, la conviertes en dV es igual a E por dx o EX es igual a la diferencial de potencia entre la diferencia X. Cuando una carga de prueba se somete a un desplazamiento ds a lo largo de una superficie equipotencial, en tal caso dV igual a 0, ya que el potencial es constante en una superficie, se reconoce que dV es igual a E por ds igual a 0. Por lo tanto, E debe ser perpendicular al desplazamiento a lo largo de la superficie equipotencial. Esto demuestra que las superficies equipotenciales siempre deben ser perpendiculares a las líneas de campo eléctrico que pasan a través de ellas. Ahora, si la distribución de carga que origina un campo eléctrico tiene simetría esférica, tal que la densidad de carga volumétrica depende solo de la distancia radial r, el campo eléctrico es radial. En este caso, E por ds es igual a ER por dr, y se puede expresar dV de la forma dV es igual a menos ER por dr. Por lo tanto, ER es igual a menos diferencial de potencial sobre la distancia de r. Por último, en general, el potencial eléctrico es una función de tres coordenadas espaciales. Si VR se da en coordenadas cartesianas, las componentes EX, EY y EZ del campo eléctrico pueden ser determinadas fácilmente a partir de Vx, Y, Z como derivadas parciales. EX es igual a dV sobre dx. Con esto se termina nuestra exposición y por último solo me resta decir que si estás más interesado en el tema puedes leer el libro Física para Ciencias e Ingenierías con Física Moderna volumen 2, séptima edición, Raymond A. Serway y John W. Jewett Jr., tal como se muestra en la bibliografía. Por último, gracias por la atención prestada.